Qué raro, sí. Se escuchó lo que Marvin dijo. El detector hizo un incremento bien inusual porque subió de 2.3 a 9.8. ¿A 9.8? Y de ahí volvió a bajar a 0. Otra vez. Ay, ¿Regresa? sentí escalofrío. Hace unos años encontraron a una persona fallecida, pero nadie supo quién fue. Oye, es atrás de ti, ¿verdad? No, yo lo escuché. Yo también lo escuché allá. ¿Escuchaste? No. Lo sigo escuchando. ¿Qué escuchan? Y es un sollozo. Así se llama, un sollozo. ¿Pero qué escuchan? Pero hace como... Solo. Buenas noches. Ay, yo escucho ruidos. Son pasos, ¿no? Como que caminan, sí. Lo único que sentí ahorita fue un poco de frío que pasó a mi mano derecha. Yo también lo sentí. Uno estaba midiendo mi mano. Vos estabas viendo para allá y ahorita lo sentí. Sí. Ahí arriba vi una luz. ¿Ustedes? Eso te iba a decir yo. Te lo juro. Sí. ¿Qué pasa si en ese punto hay algo enterrado? Raúl. ¿Quién es Raúl? Es la persona que trabaja aquí chapeando. Cuidado, cuidado. Listo. Pues se fue. Pero sí lo Sí lo grabaste. Dios mío, voltear ahí. ¿Qué es eso? ¿Oíste? ¿Qué fue eso? Nuestro equipo realizó una investigación en una finca que se encuentra en un cerro, donde los lugareños aseguran que está encantado. Hace muchos años, realizaron un hallazgo escalofriante en este lugar. Es posible que en su interior haya algún tesoro enterrado, y por esta razón ocurren cosas extrañas. Esto es Guatespantos. Bueno amigos, ya escucharon un poco la historia de esta finca. Gracias Alejandro por invitarnos a esta finca. Tiene muchas anécdotas que nos va a seguir contando en el transcurso de la noche. Ellos tienen sus redes sociales también. Por favor, toda comunidad de Guatespantos vayan a seguirlos. Alejandro, ¿cuál es tus redes sociales? Yo estoy en Facebook como Viaje por Guate. Yo me dedico a hacer videos de viajes. Marvin, Yo como de todo GT en Facebook. en Facebook. Ajá, hago videos de Guatemala, de todo lo que... Y ahora de miedo. Sí. Me acompaña Alejandra, Gustavo. Para los que no me conocen, soy Gilberto. Pongan mucha atención a los sonidos. Y si ustedes ven o escuchan algo fuera de lo normal, dejen el minuto exacto y los vamos a estar revisando. Empecemos. Ahorita vamos a empezar el primer recorrido. ¿Qué pasó, Gustavo? Ahorita el detector lo que hizo fue de que el punto normal es estar en 0.0. Ajá. Pero digamos ahorita cuando ya estábamos preparándonos para empezar, el detector hizo un incremento bien inusual porque subió de 2.3 a 9.8. ¿A 9.8? Y de ahí volvió a bajar a 0. Alejandro, hay corriente eléctrica aquí, ¿no? No, ahorita no, porque cortaron la luz hace años. O sea, aquí no hay nada de energía eléctrica. Bueno, estamos más pendientes a... Lo más cercano es el poste, ¿va? No, pero está muy lejos. está demasiado lejos. Ajá. Bueno, comencemos. Ahorita, ¿a qué sector vamos? Fíjate que en esta parte de aquí, hace como unos 25 años, más o menos, mi tío vino con uno de sus amigos y él comenta que se quedó en medio de un círculo de fuego. Se quedó en medio de un círculo de fuego y el fuego pues fue como que una combustión instantánea, pues no, nadie lo encendió ni nada.
y él se quedó en medio. Venía con otros compañeros también, venían a hacer un día de campo. Y sí, se asustó. ¿Se incendió solo así? Sí, solamente un círculo. En esa parte de aquí. Yo creo que en ese entonces no existía todas estas construcciones. Sí, pues allá más al fondo, para allá ya no hay gente. No, ahorita ya no hay personas, solo una finca que está aquí a la parte donde tienen caballos, pues son las personas más cercanas, pero ya más para allá ya no hay nadie. Ya no. Dejamos un sensor de movimiento ahí, Gustavo, ya no se incrementó. No, ahorita quedó todo en cero. Uy, madre, qué oscuro está. Como cohetes, Sí, creo que fueron cohetes. Perdón por el viento, pero no nos esperábamos que hubiera tanto aire. Estas casas de aquí están abandonadas, ¿verdad, Alejandro? Aquí no vive absolutamente nadie. No vive nadie. Buenas noches. Esta es una capilla. Porque hay una capilla aquí, Alejandro. Es que antes aquí se celebraban misas y también funcionaba como una especie de casa de retiros, o sea, venían personas a hacer retiros, grupos jóvenes, venían a hacer actividades religiosas, y aquí hay una cocina, ahí hay un horno de pan, porque un familiar era panadero, él era el dueño de esta parte de aquí, pero al fallecer él, pues esto se quedó abandonado, ya no, ¿viste? No, ese fue el tuyo, fue la antena. Fue el de algo. No, el de Alejandro no se escucha así. Esto fue la antena, Gustavo. Acá, pero no fue esto. ¿Se escuchó aquí? Sí, ¿así? ¿Algo así se escuchó? Así. Ajá. Así se escuchó. Fue esto. ¿Le escucharon la antena? Es que el Alejandro, ¿escuchan cómo se escucha? Sí, es cierto. Fue este. Pero fue así bien Sí, rápido. hizo esto. Ajá. Ajá, eso fue. Se escuchó algo. No. No sé si querés entrar a la Entremos capilla para aquí. que conozcas. ¿Qué es la mayor el reporte que te dicen en este lado que ocurre aquí? Aquí lo que han escuchado son pasos. Algunas personas que han venido a acampar dicen que les quieren abrir la carpa, o se escucha como que si estuvieran tocando nuestras cosas, ¿va? Porque las cosas las dejamos aquí en la mesa. Se escucha como que abren zíperes de mochila y todo, pero el otro día todo está Niños normal. también se escuchan, me contaste. Sí, pero eso es en la parte Es en la parte de allá. abajo. Ajá, aquí solo un grito escuchamos una vez aquí de un Aquí niño adentro. Ajá, pero aquí se mantiene, como ustedes pueden ver, con candado. Sí, está con ¿verdad? candado, con Entonces, doble candado. No hay forma de que entre un niño por aquí. Probamos el Spirit Box adentro, Sí, probemos. probemos, ¿verdad? Hay una bicicleta antigua. Aquí igual no hay corriente eléctrica, ¿verdad? No, aquí no hay nada de corriente eléctrica. Que lo que esté aquí, si se quiere comunicar, que grite fuerte por este aparato. Como les repito, este no es una aplicación, no es un teléfono, es un radio. Se escucha. No, pero a mí no fuera. Yo de afuera lo escuché. No, pero no puede ser la puerta. Que golpeó la puerta. No puede ser la puerta. Ahorita hay viento, pero no se escucha el ¡pum! No, pero fue un golpe que le dieron a la puerta. ¿Será que fue la puerta? Sí, fue de la puerta. ¿Vos, Marvin? Fue ahí en la puerta. Fue la puerta, se escuchó muy... Fue a la puerta. Yo creo que caballo también. Me fue un perro. Si hay alguien que nos quiera decir algo, lo puede decir por este aparato.
Si hay algún familiar de Alejandro, por favor también, si se quiere comunicar, lo puede hacer por este aparato. ¿Alguien nos quiere decir tu nombre? Preguntar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una moto o no? ¿Es una moto? Sí, es una moto. Ay, qué raro. Preguntar. Buenas noches. ¿Hay alguien que me quiera decir algo? Gustavo. Somos. Es un niño, es un niño. Pongan atención en esta esquina. Exactamente. Pongan atención. Exactamente. ¿Por qué sentiste algo? ¿Qué sentiste? No sé, como que alguien, como que rasca, ¿no? Aquí. En la esquina, porque como del otro lado. ¿Qué sentiste? Ahí. ¿Qué sentiste? Escuchó que alguien estaba como rascando. ¿Hay alguien aquí? Hagamos algo. Si te quieres comunicar con golpe, lo puedes hacer. 1 para sí y 2 para no. ¿Hay alguien aparte de nosotros? Qué raro. Se escuchó lo que Marvin dijo. Creo que les digo. Pero no se están ni siquiera moviendo. Podría ser una rama. Podría ser ese árbol. Ajá, quédense adentro, Gustavo. Y me avisan. Claro, que ese árbol se está moviendo. Y tal vez con el viento puede que ¿Se escucha? Sí. Sí, Ah. fue el árbol. fue el árbol. Obviamente eso también hacemos nosotros, tratamos Sí, de sí, descartar, pero sí cabal lo que dijo Marvin, se escuchan como aruñones, pero es El árbol. el árbol. Pero se escuchó, yo no sé si fue un niño o fue un perro. Ahorita, ¿a dónde vamos, Alejandro? Ahorita vamos a continuar caminando hacia Aproximadamente la mitad. Espera, a ver, Mira, como dejar unos envases. ¿Por qué hacen eso? para que no entre agua, tal vez. Es que hizo un ruido, hizo... Lo voy a revisar. Ahorita que estábamos caminando y le estabas preguntando a Alejandro hacia dónde íbamos. ¿Hay alguien que nos quiera decir algo? Lo puede hacer por ese aparato. Otra vez. Ay, ¿Regresa? sentí escalofrío. Regresa. Hay una persona que quiere hablarnos. Sí, ¿lo puedes decir tu nombre? ¿Eres una mujer o eres un hombre? Camina para acá. Si quieres, tápala. Como esa cosa hace una chiquita, ¿no? Que me lo presté. Ah, sí, pero no lo conozco. En la bolsita primero está. Grande, lo eché así. Tal vez. ¿A dónde vamos ahorita, Alejandro? Vamos a bajar hasta la quebrada. Ujú, Es una caminata aproximadamente unos 15 minutos. ujú. Allí hace unos años encontraron a una persona fallecida, pero nadie supo quién fue. Ujú. Lo más extraño es que tenía su ropa tendida, como que ella fue a lavar a esa quebrada, porque antiguamente tenía un poquito de corriente de agua. Ujú. Pero nadie sabe quién era esa persona, al parecer no
no vivía tampoco acá porque pues creo que este es un pueblo pequeño donde todos se conocen. Y no... Se escuchó eso. Pero no... Ni parecía ladrillo. parecía un humano. Pero oye, es atrás de Filiberto. No, yo lo escuché. Yo también lo escuché allá. Sí, usted está. O sea que encontraron a una persona muerta. Sí. Y no saben quién es. Y este pueblo es pequeño y casi... Si hubiera sabido quién fue. Si hubiera sabido quién fue. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace como unos 15 años aproximadamente. Ajá, sí. Ahorita no hay nadie aquí, vos. No, ahorita no hay nadie. Las únicas personas cercanas tal vez serían los vecinos de aquí, pero ellos viven allá en la entrada, ustedes se dieron cuenta. Y aquí en la finca que está el guardián, pero... Sí, está muy como lejos. Sí está algo lejos. ¿Qué están escuchando? Es que no parece ladrillo de perro, sino parece lamento. Ajá, es un lamento. ¿Detrás de ustedes? No, detrás de... Yo lo escucho detrás de... Es curioso cómo se mueve el sonido, porque cuando la primera vez que lo escuchamos atrás de vos. O sea, vos estabas con la cámara hacia allá y estaba a tu espalda. O sea, digamos así más para abajo. ¿Y fue de mujer o de hombre? De mujer. De mujer. Lo vamos a revisar. Y si es seguro caminar. ¿Escuchaste? No. Lo sigo escuchando. ¿Qué escu- Y es un sollozo. Así se llama. Un sollozo. ¿Pero qué escuchan? Que lo hace como. Solo... ¿Ustedes escuchan algo? ¿Marvin? ¿Alejandro? Yo no lo escucho. Yo sí. Sí. Pues no se siente acá como vibra. No. A mí me da más pena cómo voy a regresar. Pues no está tan... Sí, tranquilo. Espérate, regresa. Ay, hay otra casa, ¿no? Qué raro crece en la rama. Como para abajo. Buenas noches. Ay, hay otra casa. Como un silbido también. Pues deténmelo. Vamos a apagar el espíritu. Deténmelo. A ver si escuché algo. Buenas noches. Yo escuché como un hombre quejándose. Como que hizo... Yo un silbido escucho. Ahorita se escuchó algo, Atrás ¿verdad? feo, ¿eh? ¿Atrás lo escuchaste? Sí, yo lo escuché. No, yo lo escuché como de la que venía de la casa. ¿Aló? Ahí. Piensen ustedes que yo no escucho nada. Espérenme un ratito, espérenme un ratito. Guardemos silencio. No movamos. No escucho. No, ahorita sí no se escucha nada. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Queremos saber el nombre de una mujer que encontraron allá abajo. Un murciélago pasó ahorita. No. Vamos. ¿Puedes caminar con la cámara? Sí, sí puede. Sí, tenemos que ver el hombre en el suelo. Sí. Es una piedra, ¿no? Pero la lanzaron. Esa no se movió sola, la lanzaron.
Pero cayó como por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay en esta casa, Alejandro? No hay nada. ¿Puedo entrar a ver, no? Ah, no es de ustedes. Solo quiero ver si hay alguien. Buenas noches. Bueno, tal vez se cayó una ramita, no sé. Encontrando una como explicación lógica, podría ser una ramita, pero se escuchó como que tiraron una piedra. De este lado se escuchó. Vamos. Personas que han venido a cortar bambú, porque nosotros vendemos el bambú, han dicho que más o menos a las horas de la tarde el bambú se empieza a mover bastante. Ajá. Pero pueden ser dos cosas, una, que sean los pájaros que usan como nido el bambú, o puede ser algo más porque según me han contado, ellos sienten como que no hay fuerza suficiente como para mover todas las varas de bambú, o que los pájaros no podrían tener la fuerza para mover todo el bambú. Tan fuerte. Ajá. Madre de Dios, no se mira nada. ¿Qué pasó aquí? Este agujero que ven acá está porque de aquí extraían barro las hermanas de mi bisabuelo. Entonces ellas de aquí extraían barro para hacer comales y ollas. Pero ellas contaban que cuando ellas estaban aquí extrayendo el barro, una persona bastante elegante subía en un caballo, venía y acompañado de dos perros con collares de oro que las invitaban a que se fueran con él, pero ellas nunca quisieron. Entonces se presume o se dice que era el dueño del cerro. ¿Qué es eso? ¿Oíste? ¿Qué fue eso? Seguro que no hay nadie. Es un animal, ¿no? ¿Pero qué animal hace así? Pero qué raro que cuando dijo aquel shh, shh, Ay, yo escucho ruidos. son pasos, ¿no? Como que caminan, sí. Date, ¿verdad? Gustavo, te voy a ver. Ese no era un animal, fíjate. Vos que vivís aquí, Podría ser algún... Mira, aquí los zanates son los que se duermen. O podría ser un tacuacín, posiblemente. Pero respondió cuando yo le Pero, dije. ajá, eso es lo raro que hay. es un perro, ¿no? A ver si- Vamos. ¿Sí? También no me gustaba. Despacio. Gustavo no pudo bajar. Dale despacio. Sí. Aquí vamos rumbo donde se encontró a la persona que se la tuvieron que llevar como XX porque no Nadie la reconoce. nadie la reconoció y nos está contando Alejandro que lo extraño es que aquí en el sector todos se conocen y ella no. Y la otra cosa que extraña que nos estaba contando Alejandro es que tenía ropa como colgada, como Que vino a tendida. lavar ropa y ahí falleció. Estábamos aquí sembrando un arbolito de sauce y una de las chicas que nos acompañó a un camping me dijo que quería ir a ver allá arriba y yo le dije que estaba bien
Pero para que ustedes tengan una idea, todo esto de aquí hasta el río es puro bosque, no hay ninguna construcción. Y ella se tardó como unos 5 minutos y mucho, y cuando regresó me dice, Ale, qué bonita tu casa, me dice. Y yo así como que no, si no tengo ninguna casa. Y bien, me dice, es una casa muy bonita, y yo no entré porque me hicieron entonces, sí, pues, lo mismo que escuchamos allá arriba. Entonces yo no quise entrar y... Yo creo que ese fue un pajarito o fue un murciélago, creo yo. Puede ser. Y ella me dijo que no había entrado, pues precisamente porque le habían hecho ese sonido. Lo que pues nosotros le tratamos de decir a la muchacha, ese es murciélago, sí, sí, que allá pues no hay ninguna casa. Sí, pues, ¿qué fue lo que vio ella? Saber qué fue lo que vio. Pero según lo que contaba mi bisabuelo es de que habían personas que venían acá solas y encontraban una casa. Y no hay nada de construcción no hay nada aquí. de construcción. Aquí la casa más cercana, tal vez hacia allá, está a unos 2 kilómetros. Sí, pues, no es que haya caminado. Sí. Ajá. ¿Y dónde encontraron a la...? Ahorita les enseño. Hay que bajar más. Sí, no pasa nada. ¿Cómo va, no? Va, todo bien por acá, tranquilo. Todo bien por allá. Cualquier cosa me avisa. Copiado. Llegamos. Creo que tal vez ya Se tapó. cerró por las lluvias. Pero aquí, por aquí abajo hay una piedra, que es donde lavaban ropa. Ajá. Y aquí fue donde se encontró a la señora. Pero la señora tenía sus lazos en los árboles con su ropa tendida. Eso es lo más extraño, ¿va? O sea, si digamos hubiera mano criminal ahí, pues yo creo que no hubieran montado una escena tan así. Ajá, de poner ropa De tendida. ropa tendida y todo, pues. Y no era conocida. No era conocida. Preguntale, Juan. Acá se encuentra la persona que falleció, la señora que estaba lavando ropa. Preguntaba a Marvin. Preguntaba si le quiere decir algo a su familia. Quisiéramos saber quién es o de dónde vino, porque nunca se supo nada de usted. Perdón. No. Lo único que sentí ahorita fue un poco de frío que pasó en mi mano derecha. Yo también lo sentí. Uno estaba viendo mi mano. Vos estabas viendo para allá y ahorita lo sentí. Sí, yo hice, por eso hice esto. Por eso te dije frío. Pero sí, está poniendo bien frío. Sí, y de hecho esta parte de aquí siempre que bajamos es como, siempre les digo yo, ¿verdad, Marvin? Que es como que el área donde Cambia la siente bastante frío. temperatura. Ajá. Yo ahí arriba vi una luz, ¿ustedes? Eso te iba a decir yo. Te lo juro. Sí. Híjole, yo creo que se quedó grabado. Espérame. ¿Dónde la viste? Yo también la vi de ese lado. ¿La viste, Marvin? No. No la viste. Yo tampoco puedo ir subiendo. Es normal, Alejandro. Pero Yo estaba grabando acá y terminé de grabar porque dije estoy acá, aquellos se fueron para abajo. Y cuando corto y empiezo a tomar unas fotos del cielo y la luna, cabal aquí donde estaba yo, me volvieron a hacer y volví otra vez a grabar. Le dije, ¿quién me está haciendo? Y volví a hacer yo y no me respondieron. lo más extraño La luz.
es que vimos una luz blanca. Y eso creo que se grabó. Pero Marvin no lo vio No lo vi. y Alejandra Yo tampoco lo vi. Solo nosotros dos lo vimos. De ahí Alejandro subió y cabal alumbró el punto donde salió la luz. Pero sí fue un chispazo nada más. Pero fue ¿va? un chispazo. Fue un chispazo. Muy, Ajá. muy blanco. Sí. Ahora otra cosa, ¿qué pasa si en ese punto hay algo enterrado? Ya nos vamos. Es la única oportunidad que tienes para hablar. ¿Nos quieres decir algo o le quieres decir algo a la familia de Alejandro? Agua. ¿Alguien que haya fallecido en este lugar? Yo escuché un nombre. Sí, yo también. Yo escuché un nombre. Atrás del bambú. Por ahí. ¿Escucharon que habló? Ajá, sí. Ya nos vamos, gracias. Uy, qué... Es algo sumamente difícil captar una frase muy larga y con el mismo tono de voz. Lo vamos a revisar. Raúl. ¿Quién es Raúl? Es la persona que trabaja aquí chapeando, don Raúl. De verdad. Ajá. Ay, qué fuerte. Y él sí ha dicho que dicen Raúl y... Sí, pues. De verdad. Nos había comentado Sí, y que lo no- llamaban por su ajá. nombre. Y viene a ver y no hay nada. Raúl, escuché. Falta examinarlo. No, pues sí ¿Escuchaste, se Marvin? escuchó. Sí, ¿Entendiste? sí, como que un nombre así como 4 letras, digo que hacía Joel o... Joel, O Raúl, Raúl, o Juan. algo así. Lo voy a revisar. Igual, si ustedes entienden, los que están viendo el video, entienden lo que dijo, déjenlo en los comentarios. ¿Quién está aquí? Por escalofríos. Me pegué un centón. Sí estuvo duro. Eso. ¿Y sabes qué fue lo que más? Bueno, fue algo chistoso, pero también me asustó, ¿va? Porque Cabel acá me llamó por radio. Y como que para ver cómo estábamos cuando pum, al mismo tiempo sí. se estaba cayendo aquel. Entonces yo así como que, ¿qué onda, va? Y fíjate que estaba. Así me pasó cuando la primera llamada que me hiciste de radio. Ah, Yo estaba terminando de grabar el video, ajá. pero en eso se me apagó la linterna porque pasé del video a la lámpara. Ajá. Y cuando pasé eso y se apagó la luz, sonó el radio. Ay, no. No, pero es que yo no me iba a traer esos zapatos. Ah, Yo iba a Eran traer los otros. Los de que Estos fui al eran- volcán. ¿Qué traes? Sí, hombre, y me duele la nalga. ¿Te caíste entonces? Me caí de centón, pues. cabal grabé. Ah, se grabó. Pero no compré la cama. Un blooper, cabal. Cuidado. Cuidado, cuidado. Se golpeó, dijo. Gracias. Ahí está, ¿verdad? Estamos haciendo unas pruebas ahorita para que vea Marvin cómo funciona Y ya empezó. el Kinect. Es una persona pequeña. Gustavo, graba con tu teléfono, no me dio tiempo ni de sacar
el teléfono. Ay, Dios. Listo. Pues se fue. Bueno, Pero sí lo Sí lo grabaste. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No, es que se desapareció. Levanta tus brazos. Mira cómo funciona. ¿Viste lo que estaba ahí? Sí. Ahora párate a la par de Marvin para ver si te detecta. ¿Cómo así? Párate a la par de Alejandro, perdón. Párate a la par de Alejandro. Levanta tus brazos. no lo detecta. No detecta. Espera un ratito, es que está alumbrando. ¿Cómo es que se distingue? ¿No se entiende? Espera, ahí está. Es que, mira, Ahí está. Ahí lo detecto. Ahí están los dos. Levanta los brazos. Sí. Si hay alguien ahí con ellos, ¿se puede parar a la par, por favor? ¿Y sentías algo, Alejandro? Fíjate que no sentí nada. Pero yo me di cuenta en tu pantalla que había alguien a la par mí. Alejandro, venía, deja a Marvin ahí. Con gusto. grábame ahí, Va, tú vas a ver con mi phone. sí, con tu. Sí. Venía aquí, ahí está. Si hay alguien aquí, ve. Ahí está. Ahí está. Sí. Y está señalando algo. Para abajo. Tengo escalofrío. No sentí Izquierda nada, está María. señalando para abajo. Levanta tu brazo derecho. ¿El otro? Ahí. Bájalo, Está al lado. bájalo un poquito. Baja tu brazo. Ya me dio miedo, ya. Dio miedo voltear ahí. No, si no se mira nada. Se fue. Pero el tuyo hasta se acercó aquí. Sí, el tuyo estaba en el suelo. Y era pequeño, creo. Era pequeño, sí. Queremos verte. ¿Le va, Alejandro? Así parado. Se fue. Fueron No te segundos. miras. Se fue. Te queremos ver otra vez. ¿Te puedes poner a la par de mi amigo, por favor? Aquí hay reportes de que ven niños. No, aquí no. Vamos. Subamos. ¿Puedes grabar tú ahí? Sí, sí puedo grabar. Me dio escalofrío. Pero fíjate que, bueno, yo no sé, pero a mí, te diste cuenta que a mí me tocó la pierna. Y bueno, yo no sentí nada. Y a Marvin le estaba señalando algo. Sí, le está señalando como para allá. Para abajo. Para Para abajo. abajo. Pero la figura era muy grande o pequeña. Allá apareció algo, pero ¿Ese es creo que fue Gustavo? ¿Gustavo Ah, Lantaldo? Sí, ese es Gustavo. no, porque era rojo y más chiquito. Y más para un lado. Lo vamos a grabar hoy la pantalla con el teléfono. ¿Vamos? Joder, madre, creo porque tiene una gran. Y justamente haciendo las pruebas, ¿no? Sí, exactamente. No, y es bueno captar eso porque hay veces que después ya no captamos nada. Por aquí arriba. Y como voy yo de primero para que no me confundan. Qué bonita está la luna, ¿verdad? Sí. Mira Eso va a aquí. jalar mucha energía. Va a dar, perdón. Ahí lo que se vio ahorita fue ¿Alguna vez que una culebra se come a otra culebra? Sí, pero una clase de víbora es que es caníbal. Bueno, yo no sé si la coral sea caníbal, pero yo tengo un video donde una coral se está comiendo otra coral, te lo voy a... Podría ser una falsa coral comiéndose una coral. pues, no, las dos sean... Las dos eran coral. O sea que hay corales aquí. Aquí sí. Menos mal nos dijo hasta hoy. Hasta ahorita no dijiste. Porque no íbamos a bajar. Vamos a atrever, ¿verdad? Cuidado con la serpiente.
Madre Ah, santa. Gracias por decirnos hasta ahorita, Alejandro. Ahí tiene la. Ala, no. Bueno, Pero no, bueno, yo las veces que he venido... Yo me quedé solo abajo. Bueno, es el final de la investigación. Me pegué un somatón, me duele todavía un poco. Encontramos cosas bien interesantes. Caminamos un montón porque sí está un poco lejos donde encontraron el cuerpo de la mujer. A mi opinión, lo que más me sorprendió fue la luz. No tenemos ni una explicación lógica de la luz. Alejandra, ¿qué opinas? pienso que en el lugar se siente como una atmósfera así misteriosa, ¿verdad? Y es que también a mí lo que me impactó y me sorprendió fue cuando Gustavo escuchó que hicieron tss, Ujú. y él lo volvió a hacer y le respondieron de igual forma. Eso me sorprendió porque quiere decir que es como que algún ente o algo como inteligente, no sé. ¿Quién lo Eso, escuchaba? ajá, eso pienso yo. Y también en la parte donde el Spirit Box empezó como que a hablar bastante, eso me dio escalofríos. Hay que revisar lo que dijo. Marvin, ¿qué opinas? Pues a mí me costaba creer mucho sobre esto, pero lo que vi en el aparato ese que trajeron, Ah, donde sí, el estaba Kinect. Alejandro y eso que se movía en el zapato, eso sí me dio bastante miedo. Sí, porque, como te digo, hay veces de que pasamos un recorrido completo y no percibimos nada. En cambio, ahorita lo pusimos Y a la primera. y a la primera. Alejandro, Pues bueno, yo la verdad lo que les puedo decir es de que a diferencia de otros lugares, creo que fue bastante tranquilo, no sentí como que fue algo violento o no, algo así. malo para no, nada. Ajá, para nada. para nada. La luz también me sorprendió bastante. Ojalá Sobre que todo hayamos por la grabado. luz. Yo Sí, creo que sí. sí, y lo del Kinect también que, ajá, me sorprendió ver la figura ahí y precisamente cuando lo encendiste y te dije, hay algo a la par mía, Ajá. y sí, estaba captado ahí. Sí, Y pero fue lo la- y pudimos de hecho captar. fue una prueba, pues. No, Ajá. ni siquiera estaba, creo que estábamos listos para empezar. Sí, con porque le la íbamos a prueba. mostrar a Marvin cómo funcionaba. Gustavo. Sí, yo en lo particular me quedo con el registro que dice Alejandra porque realmente Alejandra y yo estábamos pues uno a la par del otro cuando pasó y sí lo escuchamos bastante cerca y lo escuchamos cerca también cuando yo emulé el sonido y pues lo que haya sido lo contestó. Y con el otro registro que yo me quedo es con el Spirit Box al momento de estar regresando por el hecho de que tuvo un comportamiento más o menos similar al que tiene cuando estamos en un lugar bastante peculiar, ¿verdad? Un cementerio. Entonces sí fue bastante interesante cómo actuó el Spirit Box en ese punto en específico, ¿verdad? Y comparto lo que dicen todos, ¿verdad? Que no fue algo maligno o algo negativo, sino que fue bastante tranquilo, la verdad. Una muy buena investigación. Gracias, Alejandro, por la invitación. Ahorita vamos al cementerio general. Ese video lo verán el próximo sábado. A ver qué podemos captar ahí. Los esperamos, gracias por vernos. Si ustedes vieron o escucharon algo, por favor, dejen el minuto exacto. Sigan en la cuenta de Facebook de Alejandro. Sigan a Marvin también. Y suscríbanse a nuestro canal, por favor. Queremos llegar a los 100,000. Feliz noche.